Buenas tardes a todos los estudiantes de la técnica auxiliar de ingeniería civil. Saludos a todos y bueno, vamos a dar inicio a la segunda clase online de geología aplicada. Recordemos que la semana pasada habíamos quedado en la descripción de lo que son las rocas ígneas, cómo definir los colores en las rocas ígneas, las texturas de las rocas ígneas, las estructuras que se pueden observar en la superficie y también en la parte interna del subsuelo de las rocas ígneas por medio de registros eléctricos. Hablamos también de lo que es un mineral, también definimos lo que son un tipo de roca. Entonces, ahora vamos a dar paso a lo que son las rocas metamórficas. Tienen un proceso de formación bastante distinto a lo que son las rocas ígneas, pero también están enlazadas a ellas debido a que existen un tipo de rocas metamórficas que se forman por algo que se llama metamorfismo de contacto, que vamos a estar viendo enseguida. Y en el metamorfismo de contacto es cuando ocurren intrusiones magmáticas. Ya habíamos hablado de que el magma es lo mismo que hablar de la lava del volcán. Y esta lava, cuando está saliendo en su proceso de ascensión hasta la superficie, se van solidificando los minerales y se van solidificando ese conjunto de minerales que dan origen a las rocas ígneas. Sin embargo, alrededor de ella se forman otros tipos de rocas debido a las altas temperaturas que hay en el subsuelo. Y estas rocas se llaman las rocas de metamorfismo de contacto. Les doy este adelanto para que cuando entremos en el concepto lo tengan bastante claro. Y voy a hablar de un ejemplo. Por ejemplo, cuando ustedes están cocinando en casa y ustedes colocan un sartén o una olla de presión a cocinar los alimentos que tienen, ustedes no sé si alguna vez se han dado cuenta o lo habrán notado que al encender la cocina y durar un lapso de tiempo prudencial, a pesar de no tener la mano contacto con el sartén o la olla, ya uno siente las altas temperaturas en las que están sometidos los alimentos al momento de realizar la cocción. De igual forma ocurre en el subsuelo. Cuando se está presentando un evento geológico donde la ascensión del magma vaya hasta la superficie, alrededor del ascenso del magma, esas partes laterales de la roca van sintiendo las altas temperaturas y van fusionando esos minerales, los van derritiendo y los van reconvirtiendo y realineando en otros tipos de minerales, y a su vez estos minerales también no necesariamente tienen que sufrir alguna transformación física o química, sino que sencillamente ellos sufren un alargamiento o un bandeamiento de ellos. O sea, lo que puede ser un mineral con características cuadrados, rectangulares o de diferentes caras, terminan formándose minerales bandeados. Y lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces vamos a dar inicio a la definición de lo que es una roca metamórfica. Y espero que cualquier duda, recuerden que estos videos van a quedar en YouTube para que ustedes luego tomen nota de las preguntas que tengan, y sería muy bueno que las envíen por el grupo, no de forma personal, sino de forma general, para que todos tengan la oportunidad de aclarar dudas, porque a lo mejor las dudas que ustedes tengan, otros alumnos no las tienen. Y entonces en ese conjunto aprendemos todos. Va a ser algo bastante dinámico, donde ustedes van a aprender, yo también voy a aprender de las dudas que ustedes tengan. Y entonces, bueno, vamos a dar inicio. Entonces, vamos a hablar de un pequeño concepto de lo que son las rocas metamórficas. Constituidas por rocas ígneas y sedimentarias, las cuales han sido alteradas en su textura por la acción de agentes externos, presión, temperatura, agua, etcétera. Las rocas metamórficas son rocas que se forman partiendo de cualquier tipo de otra roca. Puede ser una roca ígnea, una roca sedimentaria, inclusive una roca metamórfica sometida a presión. Cuando hablamos de presión, hablamos de movimientos tectónicos de las placas o esfuerzos que forman deformaciones en la tierra. Por ejemplo, cuando nosotros observamos montañas, cuando vamos en camionetas o en un carro que vamos de viaje, nosotros vemos esas elevaciones o esas protuberancias del suelo. De pronto venimos por unos llanos, como son aquí en Villavicencio, y alrededor vemos montañas. Esas montañas pueden tener un tipo de formación debido a esfuerzos tectónicos, y otro tipo de origen de la montaña podría ser bien sea por acumulación de sedimento durante millones de años que den origen a montañas de grandes tamaños. Sin embargo, las montañas más grandes normalmente son la causa original del desarrollo de este tipo de estructuras geomorfológicas son esfuerzos compresivos. Estos esfuerzos compresivos, cuando están sucediendo en el momento de la actividad tectónica, crean altas temperaturas, y esas altas temperaturas a su vez generan que los minerales se tornen alargados o se va formando lo que llama un bandeamiento en la roca.
que vamos a estar viendo en imágenes posteriores. Entonces, para ver y comprender cómo se forman las rocas metamórficas, yo describí lo que es un tipo de metamorfismo. Existen dos tipos de metamorfismo: el metamorfismo regional y el metamorfismo de contacto. Entonces vamos a definir el concepto y luego vamos a explicar lo que es un metamorfismo regional. Se da cuando grandes paquetes de roca penetran en zonas de grandes presiones y altas temperaturas, alcanzando grandes extensiones, más de 3 kilómetros. Según la profundidad e intensidad de metamorfismo se diferencian entre zonas: epizona, mesozona y catazona. Cuando hablamos de estos tres intensidades de metamorfismo, como son epizona, mesozona y catazona, es dependiendo de la profundidad donde ocurrió el movimiento tectónico de la Tierra. Entonces acá yo les dejo una imagen que la voy a ampliar un poco para que ustedes la logren visualizar y luego puedan, puedan comparar con respecto al concepto de lo que es el metamorfismo regional. Fíjense que ahí en el metamorfismo regional, en esta imagen que están viendo, el nombre de metamorfismo regional del lado izquierdo se ve un poco borroso cuando estén viendo el video. Se observa una montaña, porque siempre el metamorfismo regional está enlazado con las rocas que se forman por plegamientos o compresiones de la corteza terrestre que dan origen a la formación de montañas. Mientras que el metamorfismo de contacto, que es el que vamos a ver al finalizar de analizar esta imagen, es un metamorfismo que ocurre cuando existen intrusiones magmáticas debido al ascenso del magma, fractura la roca, y las rocas que están alrededor de esa ascensión magmática son las que se van a transformar en otras rocas nuevas que ya no van a ser ígneas, sedimentarias o las mismas metamórficas, sino que van a ser una nueva roca metamórfica. Entonces, además de esas dos imágenes donde sale metamorfismo regional y metamorfismo de contacto, si ven esos dos cuadros pequeños, en el del lado derecho sale como una ascensión magmática o lo que da origen a un volcán, y en el lado izquierdo se observa un bloque gris, una franja marrón y una marrón más clara. Esto quiere decir, en la imagen del lado izquierdo, que hubo un movimiento de la Tierra. Eso se representa como un movimiento tectónico. Entonces voy a minimizar esta imagen para continuar hablando de lo que son los conceptos de lo que es el metamorfismo de contacto. Entonces, el metamorfismo de contacto es causado por el calor de intrusiones magmáticas. Ya sabemos que cuando hablamos de magmática estamos hablando del magma que se encuentra en la parte interna del planeta, o lo que es lo mismo que llamamos la lava, ¿no? Y se observa en las aureolas metamórficas que rodean a los grandes cuerpos ígneos. Cuando hablamos de aureolas metamórficas, hablamos de lo que les estaba explicando con el ejemplo de una olla que está sometida a cocción por los diferentes alimentos que tenemos en casa. No hay necesidad de tocar la olla para saber que la olla está hirviendo. Solo al acercar las manos nosotros sentimos esa temperatura que nos está quemando. Inclusive el cuerpo se acalora. Igualmente ocurre con las rocas que están en el subsuelo. Al momento que la lava va ascendiendo alrededor de la ascensión de ella, todas las rocas que están, ella las va fundiendo y las va transformando en una nueva roca. Vamos a ver estas imágenes de diferentes tipos de rocas metamórficas y la voy a ampliar para que ustedes tengan una mayor visión y puedan tener un mejor entendimiento de lo que son las rocas. Por ejemplo, estas rocas pizarras, hay negras, hay pizarras con fósiles como sale allí, pizarras con pirita y pizarras verdes. Esto depende de la formación de este tipo de roca metamórfica. Cuando las encontramos con fósiles son rocas que son sometidas a procesos metamórficos, pero enseguida hubo un periodo de erosión, de intemperismo, abrasión, o sea, estuvo sometida a procesos exógenos, procesos externos que permitieron que la roca se debilitara y no estuviera tan dura, y posteriormente seguramente hubo una invasión del mar hacia el continente, lo que se llama un fenómeno transgresivo, cuando el mar invade la costa y penetra o se roba el espacio del continente durante millones de años. Recuerden que el planeta no tiene 100 años ni tiene 500 millones de años. El planeta tiene más de 4.600 millones de años. O sea, lo que nosotros estamos viendo hoy como una montaña pudo haber sido una planicie cubierta durante miles de años por unos grandes lagos o unos grandes mares. Entonces ahí hubo actividad orgánica, los organismos mueren, son soterrados o cubiertos por otros sedimentos que dan origen a este tipo de rocas, como dice aquí, pizarras con fósiles. Sin embargo, las pizarras con pirita son otro tipo de rocas que ustedes a lo mejor dirán, ¿cómo nosotros vamos a identificar esto? Miren, cuando ustedes estén haciendo excavaciones de menos de 2 metros en cierta zona del país, se van a dar cuenta que cuando encuentren unas rocas negras con pizcas o chispas doradas semejantes a escarcha,
eso pareciera también que fuera el oro. La pirita es lo que llaman el sulfuro de hierro o el oro de los tontos. Químicamente es sulfuro de hierro. Y esto es un mineral que se da en zonas pantanosas, donde hay ambientes eusínicos. La palabra eusínico significa que no existe el oxígeno y que solamente existen bacterias anaeróbicas, no bacterias aeróbicas. Las bacterias anaeróbicas son las que habitan en esos pantanos hace millones de años, por supuesto, donde los organismos que morían, ellas se alimentaban de esos organismos muertos y no había ningún tipo de oxígeno. ¿Por qué? Porque la capa que estaba en el lago de vegetación podrida tapaba la incidencia de la luz y moría el oxígeno y se daban este tipo de rocas. De hecho, yo estuve trabajando en Restrepo haciendo una excavación muy corta, como de unos 2 metros, y encontré este tipo de roca. Las personas que iban en Restrepo seguramente las habrán visto cuando hacen excavaciones de 1,5 o 1,80 m. Es una roca muy conocida, es una roca de color, puede ser negra verdosa o negra grisácea con chispas doradas. La otra que dice aquí, pizarra de color verde, es cuando ya es totalmente de color verde. Que los colores en las rocas, la gente a veces me pregunta, ¿por qué hay ciertos colores? Bueno, a nivel de minerales, hay minerales que tienen colores característicos, pero cuando hablamos de rocas sedimentarias o rocas metamórficas, muchas veces la coloración de los minerales o la coloración de la roca va a depender de los rayos de luz que entraron en el océano o en el mar cuando al momento del proceso de diagénesis, cuando hablamos de rocas sedimentarias, o de litificación. Y en el caso de las rocas metamórficas tenemos que ver la mayoría de los minerales si son ferromagnesianos o son minerales feldespáticos los que dan origen a la roca para posteriormente adquirir un mayor porcentaje en el tono o la coloración de la misma, ¿no? Sin embargo, aparte de las pizarras, también tenemos unas rocas Ney que se llaman rocas bandeadas y pueden observar la imagen del medio que dice migmatita. La migmatita es una roca bastante bandeada y se forma de una roca ígnea que sea muy cuarzosa y que al momento de la temperatura que se eleva cuando va ascendiendo el magma, el cuarzo se alarga y por la presión que existe, cuando el magma va fracturando y empujando las rocas hacia los lados de la pared que va cortando para él permitir su ascensión, entonces tiende a deformarlo como si fueran pequeñas ondas olas de un mar. Y en la otra imagen van a ver un gneiss. Todas estas imágenes ustedes pueden buscarlas en Google y colocan las palabras como están ahí, gneiss, milonita, pizarra, y podrán tener una mejor comprensión de la imagen, porque a lo mejor en este video la imagen no se aprecia tan bien. Sin embargo, yo voy a estar dejándole los nombres por los grupos de WhatsApp para que ustedes puedan buscar estas rocas y apreciarlas de mejor manera. Entonces vamos a ver ahora lo que son las texturas de las rocas metamórficas. Ya sabiendo que hay un tipo de rocas que se forman por metamorfismo de contacto y otras que se forman por metamorfismo regional, o sea que las rocas metamórficas no son como las rocas ígneas que se forman de un proceso volcánico, sino que se forman bajo dos regímenes. En el metamorfismo regional debido a movimientos de las placas tectónicas y en el metamorfismo de contacto se forman cuando existe una intrusión magmática. Entonces ya sabemos que cuando existe una intrusión magmática hay dos rocas que se están formando en paralelo. Están haciendo la roca ígnea y roca hipogénica. Se llaman hipogénicas porque son rocas primarias. Y a su vez, alrededor de esta extrusión o intrusión magmática, está formándose las rocas metamórficas de tipo de contacto. Entonces ahora vamos a ver lo que son las texturas de las rocas metamórficas. Dentro de las texturas de las rocas metamórficas tenemos dos texturas, las foliadas y las no foliadas. Dentro de las foliadas son rocas que han sido productos de aplanaciones y estiraciones, productos de esfuerzos tectónicos y arreglos en láminas. Cuando ustedes observen ciertos tipos de rocas metamórficas se van a dar cuenta que son muy distintas a las rocas ígneas, ya que en las rocas ígneas siempre vamos a ver los minerales con sus diferentes sistemas de cristalización como cúbico, hexagonal, tetragonal, rómbico, monoédrico. Sin embargo, en las rocas metamórficas solo vamos a tener dos tipos de texturas. Foliadas, cuando se le ven láminas o se ve la orientación de los minerales, y no foliadas, como es el caso del mármol. Fíjense que hay mucha gente que cree que el mármol es una roca ígnea por su dureza, por el grado de cristalización de sus minerales. Sin embargo, el mármol es un carbonato de calcio que ha sufrido un proceso metamórfico, al igual
que lo es la caliza. La composición química de la roca sedimentaria caliza es carbonato de calcio y la composición química del mármol es carbonato de calcio, solo que el mármol ha sufrido un proceso que lo ha transformado a través del metamorfismo en una roca no foliada, es una roca maciza granuda. Entonces vamos a leer lo que es la textura no foliada. Dice, es un tipo de roca de grano grueso originada por un metamorfismo de contacto a partir de rocas calizas o dolomitas. La diferencia entre una caliza o una dolomita es la composición química. En la caliza es un carbonato de calcio y la dolomita es un carbonato de magnesio. Cuando se utiliza un ácido para determinar si es una roca caliza, ya que en superficie muchas veces hay gente que tiende a confundir una arenisca de granos muy finos con una caliza, ya que las calizas son lodosas. Las calizas se forman por el carbonato de calcio que se acumula en los fondos de los lodos calcáreos que existían hace millones de años en los océanos. Entonces ellas tienen cierto grado de granularidad. Entonces hay mucha gente que cuando llega y se encuentra con una muestra de mano o inclusive con una muestra en el microscopio que te puede dar 1000 veces más precisión a la hora de su descripción geológica, tiene a confundirse y decir, no, esto puede ser una arenisca de granos muy finos con matriz calcárea y no decir, no, es una caliza. Entonces, cuando nosotros vamos a describir, nosotros utilizamos un ácido que se llama ácido clorhídrico al 3%. Este ácido nosotros lo utilizamos para determinar si la roca es carbonatada. Cuando nosotros hacemos estos análisis en laboratorio, nos damos cuenta que es caliza cuando efervece y se la come totalmente el ácido, mientras que en la dolomita no solo se la come, sino que deshace la roca, sino que le da una tonalidad rojo oscuro, algo así como vino tinto, ¿no? Entonces, con el ácido clorhídrico nosotros determinamos si es una roca con carbonato de calcio, como es la caliza, o carbonato de magnesio, como es la dolomita. Entonces ya hablamos de las rocas metamórficas y vamos a entrar en las rocas sedimentarias. Pero yo les había prometido que en la próxima clase los iba a ir enseñando a hacer unas descripciones de las rocas. Y entonces ya estamos viendo que las rocas ígneas son rocas que tienen cierta, vamos a decir, geometría en sus minerales, ¿no? Se puede observar cierta geometría cuando son rocas intrusivas que tienen enfriamiento lento y su textura fanerítica nos permite a nosotros observar minerales a simple vista, mientras que cuando son rocas afaníticas que se forman en la parte superior de la corteza terrestre o de forma extrusiva, los minerales son tan pequeños que no vamos a poder observar ningún tipo de característica de la roca, ¿no? Pero en las rocas metamórficas ya hablamos de que son rocas que son bandeadas, que sí solo observan los minerales, y las no bandeadas o no foliadas son rocas macizas como es el mármol. Entonces ya estamos entrando a las rocas sedimentarias y esta es la parte de muchísimo interés para ustedes, ya que es lo más común encontrar en cualquier tipo de construcción que ustedes vayan a trabajar, al menos que estén trabajando sobre una cordillera como pudiera presentarse cuando que se les presente hacer un chalet o una casa campestre en una zona donde tengan que hacer cortes sobre rocas ígneas metamórficas. Pero también vamos a dedicarle mucho tiempo al módulo de rocas sedimentarias porque es lo más común de encontrar. Entonces, cuando veamos montañas, nosotros cuando veamos montañas a lo lejos, por lo menos yo salgo acá todos los días al frente de mi casa y me puedo dar cuenta que todas las montañas que nosotros nos bordean son rocas sedimentarias. Y más adelante vamos a ir viendo concepto a concepto de rocas sedimentarias y ustedes van a tener un mayor entendimiento del por qué yo puedo darme cuenta en la distancia cuando estoy viendo una montaña de rocas ígneas, una montaña de rocas metamórficas o una montaña de rocas sedimentarias. Pues resulta que yo les voy a estar regalando unas imágenes por los grupos para que ustedes las vean y se den cuenta. Pero al inicio de este módulo vamos a estar dándoles esta información y más adelante la vamos a reforzar con fotos y videos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vemos montañas con rocas ígneas en la distancia, son montañas muy agrestes. Sus picos no tienen ningún tipo de orientación. Son formas muy abruptas, salvajes, que no mantienen una tendencia, sino que, o sea, es como si un niño agarrara un papel y un lápiz e intentara hacer un dibujo y solo se ven garabatos. Así van a observar ustedes las rocas ígneas en la distancia, como unas rocas bastante feas, como si fueran la imagen de una película de terror.
Mientras que cuando ustedes ven las rocas sedimentarias, ustedes dirán, ¿por qué el profesor está hablando de rocas sedimentarias antes de hablar de las metamórficas? Porque voy a dejar las metamórficas en el medio. Cuando ustedes ven las rocas sedimentarias, que son las que ven acá en Villavicencio, son rocas que ustedes ven la parte superior, lo que se llama la cresta de la montaña, o la parte más alta de la montaña, ustedes la pueden ver y son curvas sinuosas, suaves, no tienen un alto contexto. La geomorfología de estas montañas no tiene ninguna textura escarpada. O sea, ustedes van a ver simplemente líneas suaves que suben y bajan. Es más, le dan cierto grado de relajación a la mirada cuando ustedes están viendo la montaña. Sin embargo, en una roca metamórfica no van a ver esas curvas suaves como en las rocas sedimentarias, pero tampoco van a estar viendo esa textura agreste o salvaje de las rocas ígneas, sino que van a tener cierto comportamiento de sinuosidad, o sea, como si subiera y bajara, pero de pronto van a encontrar ciertos picos como cuando están viendo un registro de esas lecturas del corazón que toman en los electrocardiogramas, que van suave y de pronto sube un pico alto y vuelven a ir unas líneas suaves y vuelve a haber otro pico. En las rocas ígneas no ocurre eso. En las rocas ígneas siempre es un desastre de picos hacia todos lados porque el enfriamiento es muy rápido en la superficie y no se logra dar. Mientras que en las metamórficas sí hay cierta tendencia a subir y bajar la montaña y de pronto unos picos altos, ¿no? Y en las sedimentarias eso no ocurre. Entonces ya ustedes desde aquí, cuando ustedes van al Instituto Petrolero o desde su casa, ustedes ven las montañas y ya pueden empezar a pasar fotografías y va a hacer comparaciones y dar sus opiniones. Es decir, profesor, yo pienso que esta es una montaña de roca metamórfica, ¿no? Yo pienso que es una montaña de roca ígnea o una montaña de roca sedimentaria y las vamos a ir interpretando. Incluso los que tengan oportunidad de acercarse hasta esa montaña y traer un trozo de roca, la podrían mostrar en imágenes y corroborar lo que nosotros interpretamos en una fotografía en la distancia. Y lo más seguro es que vamos a estar un 90% acertados. También podemos encontrar, no quiere decir que encontremos una montaña de rocas ígneas y luego ustedes digan, profesor, pero mira, esta roca es sedimentaria. Recuerden que a la hora de la formación de una montaña también hay procesos de formación de otros tipos de roca. No crean que una montaña o un suelo siempre va a estar dominado por solamente rocas sedimentarias, solamente rocas ígneas, solamente rocas metamórficas. El dominio de la naturaleza es impredecible. Ustedes pueden estar en un suelo donde encuentren rocas sedimentarias, hacen unas perforaciones o unas excavaciones, encuentran roca metamórfica y luego pueden pensar que viene la roca ígnea, que fue la que dio origen a esa metamórfica. Y no, resulta que pueden encontrar otra sedimentaria y sencillamente esa roca metamórfica que encontraron fue producto de un fracturamiento de la roca que llaman falla. Más adelante vamos a ver lo que es una falla, gracias a un movimiento tectónico llamado sismo o comúnmente llamado terremoto. Y ese terremoto dio esa estructura de que la roca metamórfica, que debía estar mucho más abajo, se encontrará muy superficial para que las personas o la humanidad las pudiera descubrir. Entonces no se metan en la mente un modelo exacto de que el planeta van a encontrar rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, porque el planeta tiene ciertas condiciones que no nos deja a nosotros mantener una secuencia exacta. Por eso tenemos que ser investigadores. Los geólogos nos gusta mucho investigar, andar curioseando, hacer picnic, camping, todo para buscar rocas y poder interpretar. Entonces vamos a entrar ahora a lo que son las rocas sedimentarias, ¿no? Dice acá, son las más importantes para la industria de los hidrocarburos. En ellas se forma, migra y se acumula el petróleo y el gas, compuestos por materiales transformados, formados por la acumulación y consolidación de materia mineral pulverizada, depositada por la acción del agua y en menor medida del viento o del hielo glacial. La mayoría de las rocas sedimentarias se caracterizan por presentar lechos paralelos o discordantes que reflejan cambios en la velocidad de sedimentación o en la naturaleza de la materia depositada. Bueno, acá en este concepto, las rocas sedimentarias, el estudio no solamente está enfocado a la ingeniería civil cuando estamos haciendo cualquier tipo de construcción o en el caso del petróleo. Resulta que las rocas sedimentarias son muy importantes para muchísimos estudios. A la hora de hablar de agricultura, las rocas sedimentarias es lo más importante realizar el estudio para la gente que estudia agronomía o ciencias agrícolas, ¿no? En la parte geológica,
se toma muy en cuenta lo que son las rocas sedimentarias en la parte de hidrocarburos, porque es por donde el petróleo migra y en lo que se respecta a la gente de ingeniería civil, porque las rocas sedimentarias son dominio del estudio de la geotecnia, que es donde vamos a llegar nosotros. Por eso estamos viendo lo que son los tres tipos de rocas, para que nos demos cuenta más adelante de lo que es el estudio de la geotecnia, el estudio de los suelos, la saturación de suelo y la importancia que tienen las rocas sedimentarias dentro del módulo que estamos viendo, para cuando veamos sísmica, cuando veamos geotecnia, tengamos dominio total de los conceptos básicos que estamos viendo en este momento. Entonces vamos a hablar de lo que son las rocas sedimentarias, que son rocas que se forman partiendo de lo que es una roca ígnea, una misma metamórfica. Inclusive una roca sedimentaria puede sufrir procesos exógenos que den origen a otro mismo tipo de roca sedimentaria. Por ejemplo, nosotros podemos tener una arenisca de granos muy gruesos. Estos granos gruesos van de 2 a 4 milímetros. Cuando nosotros tenemos estas rocas sedimentarias en la parte inferior del planeta o de la capa continental, pero es sometida a esfuerzos tectónicos, estas rocas quedan en la superficie de forma desnuda. Cuando hablo de desnuda, quiere decir que las rocas no tienen ninguna capa vegetal que las cubra o las proteja de los procesos erosivos, como son la lluvia, el viento, el choque o la acción mecánica de desgaste que crean otras rocas al haber lluvia. Esas aguas cuando corren arrastran otras rocas que por el golpeteo van desgastando las más pequeñas. Entonces esos procesos exógenos que atacan a las rocas sedimentarias las desgastan en otros tipos de roca o en la misma roca, haciéndolas sus granos más finos. Por eso es que cuando ustedes ven unas montañas a lo lejos, jamás van a ver una montaña de roca sedimentaria que tenga cierta angularidad en su relieve, porque las rocas que se forman por procesos sedimentarios son rocas que sufren desgaste y pierden su angulosidad o sus grados de cristalinidad, dando origen a minerales que en una roca ígnea como el cuarzo, que es un mineral que tiene textura, puede ser rómbico, hexagonal, por dar un ejemplo de su grado de cristalización, por el proceso de desgaste a través de millones de años del golpe de una roca con otra, del proceso de lluvia, el proceso de descenso desde la parte superior de la montaña hasta llegar a la zona donde se van a depositar los sedimentos, que siempre es la parte más baja de la montaña, donde van a ocurrir todos los procesos de lo que es litificación, sedimentación, diagénesis y todos estos procesos que vamos a ir definiendo más adelante. En esa zona ya los minerales han perdido totalmente sus características geométricas que tenían cuando eran una roca ígnea, por la acción de desgaste mecánico. Entonces, cuando estos minerales llegan abajo, llegan redondeados, subredondeados o subanguloso o anguloso, pero muy pocas rocas sedimentarias son de un porcentaje elevado de minerales angulosos o subangulosos. Lo muy común es ver rocas sedimentarias con minerales con un grado de angularidad de lo que llamamos redondeado a subredondeado. Entonces, estos minerales redondeados a subredondeados son los que cuando se acumulan millones y millones de toneladas de sedimento y forman estas montañas, van a dar montañas de curva suave. Mientras que en las rocas ígneas, ya habíamos dicho, lo hemos dicho en repetidas ocasiones para que no lo olviden, los minerales son los que dan esa morfología de escarpamiento. Entonces, vamos a ver lo que es el ciclo de la roca. Fíjense que la roca, en un primer momento yo coloqué una flecha verde donde sale la erosión. La erosión puede ser una erosión por los mismos árboles, las raíces de las plantas, los mismos organismos vivos, como son el humano y cualquier tipo de animal que viva en las montañas o en la superficie terrestre, crean un proceso erosivo de desgaste del suelo. El transporte. Cuando hablo del transporte, no solamente quiere decir que las rocas que están en la parte superior de la montaña, a medida que van bajando, se van desgastando hasta llegar a la parte inferior de la montaña, sino que también en